Muy buenas tardes con todos los oyentes de este canal. Bueno, en esta oportunidad voy a tener que resumir la primera obra de este año 2024, que es Madame Bovary. Bien, esta obra pues de especie novela, género narrativo, escrito por Gustave Flaubert en el año 1857. Se dice que fue publicada en el formato de folletín en la revista literaria Revue de París, para transformarse meses más tarde en un popular libro que al poco tiempo de haberse lanzado se vio involucrado pues en un escándalo por una supuesta ofensa a la moral pública y también tanto la moral religiosa, debido a que tal acusación de inmoralidad que pesaba sobre esa historia, no sobre la historia de la obra. Bueno, por ende el autor fue sometido juntamente con el editor a un proceso legal que finalmente ambos salieron absueltos, ¿no? Esta novela también está narrada en tercera persona, omnisciente, y se centra en la burguesía de la época del siglo XIX en Europa. También tiene una secuencia de orden lineal eh, y secuencial, pues, ¿no? Y bueno, los escenarios transcurren en las ciudades del país de Francia, como Rouen, Tostes, Les Bertaux y Neuchâtel. Eh, bien, bueno, esta obra pues no se basa en el realismo de lo que, bueno, de esa época, ¿no? También, y trata de dar la contra al romanticismo. Bien. Con esta obra pues el autor da a conocer lo que, bueno, en muchas obras literarias pues se dice, ¿no? Se habla de romanticismo, pero da la contra, y pues ahí se presenta pues, ¿no? Como la infidelidad, la infelicidad, todo lo contrario a un romance o a lo que se ve, ¿no? O a lo que pintan el romanticismo. Bien, la obra comienza pues, ¿no? Cuando, como ya les dije, una persona omnisciente pues relata esta novela. Bien, y pues le describe así, ¿no? Pues se supone que esta persona estudiaba con Charles. Dice que era un chico de pueblo como uno de 15 años y más alto que ninguno de ellos. Llevaba el pelo con flequillo como un cura de aldea y tenía un aire modoso y encogido. También señala que era un chico de carácter modoso, que jugaba en las horas de recreo, trabajaba en las de estudiar, atendía en las de clase, dormía bien en las de dormir y comía bien en las de comer. Bien, entonces, bueno, aquí lo describe pues no Charles cuando aún era de 15 años. Bueno, también señala a su madre, esta se señala como una señora sobreprotegía a su hijo, ¿no? Y por lo que se dice que Madame Bovary, madre, es la causante de la debilidad de Charles. Bien, Charles, esta madre pues le consigue una esposa, una de 45 años aproximadamente, viuda de un señor reconocido de tal ciudad, y pues la cual se casa, pero que al final pues esta señora muere, ¿no? Y es donde ahí conoce a Emma, una chica pues que le gustaba creer en el amor, le gustaba leer libros y novelas románticas, y es allí donde ella pues eh, se idealiza a que pues conocer a una persona que realmente sea el amor de su vida, y en este caso pues ella creía que Charles era el amor de su vida, ¿no? Pues se casaron, y es allí donde empieza pues ya a lanzarse la, la novela, pues no. Todo ese escenario donde pues vamos a ver que no es como Emma pues pensaba que iba a ser su matrimonio, no algo amor, creía que Charles era pues la persona con quien el destino la había puesto en su camino y que era el amor de su vida. Bien, pues entonces pues ya se inicia pues no los preparativos para la boda de Emma. Em, pues discutían cuál sería el sitio para dar el mejor banquete, cuántos platos iban a servir, y qué pondrían en entrada, pues no. Pero a Emma, por el contrario, acá dice pues no, que le hubiera gustado casarse en medianoche a la luz de los candeleros, pero a su padre la idea no le cabía en la cabeza, no era como que era, es decir, son como que cursilerías, eso pues lo que pensaban, ¿no? Pero para Emma era algo importante porque ella, como había repetido ya, ella pues idealizaba el amor como algo importante,
¿no? Bien, pues dicen que a la boda asistieron como 43 invitados, pasaron a 16 horas sentados frente a la mesa y luego vinieron la tornabodas al día siguiente y así pues no, es como fue una boda un poco aburrida, ¿no? Como vino 17 horas sentados en la mesa. Bien, pues no, llegó el día de la boda como se dice, ¿no? Y pues ya después la luna de miel y es donde ya ella empieza a notar cambios en ella misma, ¿no? Y pues todo le provocó hastío, y pues ella misma ya se sentía sorprendida de encontrarse aplacada, sin más pensar en el corazón que arrugas en la frente. Al principio le entretenía pues dar órdenes a los criados, pero luego le aburrió la vida de campo y empezó a echar de menos el convento pues donde ella estaba, ¿no? Y pues ella empezó a creer cómo pensaba de cómo iba a ser su matrimonio, ¿no? Eh, Pensaba que a veces esos eran días más hermosos de su vida, la luna de miel, como la gente lo llamaba, pues, ¿no? Pues para saborear las dulzuras, como la gente hoy en día pues lo dice, ¿no? La luna de miel para pasarla bien, para tener, bueno, un momento a solas con la pareja, pues ella lo que ella creía, pues no, pero fue lo contrario y es por eso donde ella pues ya empieza a tener, empieza ella misma a sentirse aplacada con ella misma sin entender qué es lo que estaba ya sintiendo. Bien, por el contrario, Charles pues sentía un amor por ella, admiración, tal como lo describe, ¿no? Pues cuando Emma se sentaba a pintar o cuando tocaba el piano, pues él la miraba y la contemplaba y pues para él era la mujer perfecta. Pero sin embargo, Emma pues ya tenía otros pensamientos, ¿no? Bien, pues también dice que a pesar de todo y dejándose guiar por las teorías, Emma se había propuesto ejercer la enamorada, pues ella quería que su matrimonio funcionara, le cantaba, pues, ¿no? Le daba versos apasionados también a Charles, pero a él tampoco le parecía más conmovido ni más amante, o sea, es como si no le importara tampoco, ¿no? Y por fin, después de todo, llegó ella a convencerse sin esfuerzo de que la pasión por Charles ya no tenía más, ya no tenía nada exorbiante, ¿no? Sus transportes amorosos se volvieron rutinarios, se besaban a determinadas horas y esta era una costumbre como otras tantas, como un postre en el que se cuenta de antemano a cabo de la monotonía de la cena. Bueno, ahí es donde ya pues da a aparecerse la monotonía, la costumbre, y que se ve reflejado pues en todo matrimonio y pues y al final pues es un fracaso matrimonial, ¿no? Yo creo que en todos los matrimonios pasa eso. Bien, ahí es donde ya pues empieza a darse cuenta Emma que ya no sentía la misma pasión por su esposo Charles, pero pues no, se dice que también Charles pues era una persona pues mediocre también, ¿no? Se decía. Entonces, también creo que eso influyó para que Emma ya no sintiera nada, para que Emma pues sintiera la monotonía, la costumbre eh, rutinaria, ¿no? De todos los días. Bien, pues no, y es donde, bueno, se sigue hablando de Emma, ¿no? Eh, Seguía recordando, a veces recordaba pues la granja donde vivía con su padre, ¿no? Y empezaba a tener dudas, ¿no? Que si realmente había vivido, ¿no? Eh, a veces pues se despertaba y quería, quería encontrarse con algo. Ella sentía que iba a hacer algo, ¿no? Algo en su vida que cambiara por completo. Pues también dice que su corazón era como aquellos zapatos, ¿no? Recuerdo unos zapatos. Al flotarse con la riqueza se le había pegado por debajo algo cuya huella jamás desaparecería ya. Eh, pero también dice que lo más profundo de su alma siempre estaba esperando algo que iba a pasar, como les había dicho, ¿no? Paseaba sus ojos desalentados sobre el yermo de su existencia, oteando la lejanía como un marinero en peligro, por si veía aparecer alguna vez blanca entre las brumas del horizonte. Ella quería encontrar algo, ¿no? Algo que la rescatara de lo que ella estaba viviendo en la soledad. Pues también recordaba, pues también se dice que Elma había cambiado, se ha vuelto caprichosa, difícil, se mandaba a cocinar los platos que luego no tocaba,
se había vuelto una persona muy, ya muy, como se dice, altiva en esa parte, ¿no? Que pues muy difícil de entender. Unos días no bebía más que leche seca y al día siguiente se antiborrachaba de tazas de té. Era bastante frecuente que se empeñara en no salir de casa, pero luego a poco el tiempo decía que se ahogaba, abría todas las ventanas y se vestía con ropa de verano. También pues dice que a veces no fue nada blanda ni sencilla en las emociones ajenas, como les ocurre a la mayoría de gente de origen campesino, cuyas almas conservan siempre algo de callo de las manos paternas, ¿no? Pues dice que no era sensible ni pues, ni a las emociones que sentía por las personas, ¿no? Pues llegó también esto al punto de que no quería saber nada del campo, ¿no? En anteriores páginas ella recordaba el campo, pero ya en estas páginas en adelante, pues ya no quería saber nada del campo, ¿no? Dice que fumaba en su habitación, escupía sobre los morillos de la chimenea y se pasaba el día hablando de las cosechas, de la vaca, de los terrenos de las gallinas y de asuntos municipales. Bueno, eso es lo que hablaba su padre, ¿no? De Emma cuando iba a visitarla. Él pues fumaba en la habitación de ella y hablaba sobre las vacas, los terneros, las gallinas. Entonces, hasta el punto de que cuando él se fue, su hija cerró la puerta, o sea, Emma cerró la puerta con una sensación de alivio que ella misma le sorprendió. Ella misma pues se sorprendió al, al querer ya no escuchar esas cosas, lo que su padre contaba, ¿no? Acerca de los campos, sobre la granja y esas cosas, ¿no? Pues ella creo que ya le fastidiaba y hasta ella misma se sorprendió de que ya no llegó a ese punto de que no quería escuchar hasta eso, ni a su padre, pues, y ni recordar dónde vivía. Bien, eso pues, esa es la primera parte, ¿no? Y pues termina con Emma ya no se preocupaba de disimular sus desdén por todo y por todos y a veces le daba expresar opiniones llamativas, criticando a todo el mundo, eh, aprobando cosas que se tenían por perversas o inmorales, cosa que su marido le dejaba con los ojos como platos. O sea, algo que estaba mal, pues a ella le parecía bien y eso es lo que le sorprendió pues a Charles y a todos y criticaba a todos. Y también pues se dice que una mañana ella pues tiró al fuego un alfiler de su raminete de bodas y se quedó viendo cómo ardía y pues al final ya de esta primera parte se dice que dejaron tostes el 1 de marzo y pues quedó embarazada. Bien, bueno, eso es lo que dice pues la primera parte de esta novela, ¿no? Donde pues Emma pues piensa que es el amor de su vida Charles, al final se da cuenta de que la monotonía y la costumbre es lo que también destruyeron su matrimonio, el amor y la pasión que ya pues no sentía por ella. Y pues también se van de donde el lugar donde estaban y pues se van a otro lugar y pues ya en este proceso Emma queda embarazada. Bien, en la segunda parte es donde ya empiezan a hablar sobre eh, donde se fueron, John B, John Billet, una ciudad francesa, pues se fueron ahí pues a vivir, ¿no? Y es ahí donde un día eh, Emma en la chimenea estaba en la cocina y cercó la chimenea, cogió el vestido con las puntas de los dedos a la altura de su rodilla y pues empezó como a levantarse, quitarse la ropa y es ahí donde del otro lado de la chimenea, desde el otro lado, un joven de pelo rubio la contempla en silencio y pues en esto ya aparece León, pues era un joven el segundo cliente fijo de Fonda, como se aburría mucho en Jovip donde estaba, de pasante de Monsieur Guillermin. El notario retrasaba a propósito la hora de la cena con la esperanza de que llegara a la fonda algún viajero que le profetizara tertulia para la sobremesa, ¿no? Este era pues León, el chico que él estaba contemplando en silencio, pues, para la cual era en la partida, pues, es el amante de Egna. León, este era un pasante notario de dicha ciudad, como lo habíamos mencionado. Y también se describe pues a León, aparte de notario, pues generalmente era tímido y reservado con una reserva mezcla de pudor y disimulo. Era bien considerado en dicha ciudad, decían que tenía buenos modales, gustaba de escuchar a la gente de edad y no daba muestras
de tener opiniones políticas exaltadas, cosa que a un joven llamaba la atención. Y luego tenía varias habilidades, pintaba acuarelas, sabía leer el clave del sol, y después de cenar no jugaba a las cartas, se entregaba de muy buen grado a la literatura. Y pues ese trabajaba y trabajaba para Monsieur Homais y que le apreciaba mucho y su mujer también. Pues ahí es donde le habían ganado cariño a este joven por su buen carácter y pues era parte como de la familia de Homais. Bien, entonces, bueno, ahí es donde León conoce a Emma, llega la día de la ceremonia del bautismo de su hija, ¿no? Pues porque su hija se llamaba Berthe, de Charles y Emma, y pues discutían por el nombre, pero al final pues se llamó Berthe, ¿no? Bien, pues a Emma y pues León pues como que se agradaron los dos, ¿no? Eh, en medio de todo eso, León empezaba ya a pensar en Emma, ¿no? Eh, Porque pues le daba la impresión de que entre ella y él mediaban inconcretos abismos. Al principio había ido varias veces a visitarlos con el boticario, pero Charles no demostraba excesivo interés por su presencia. O sea, Charles pensaba que pues su esposa no tenía interés nada y que pues era el único hombre que amaba pues a él, ¿no? Es como si no notaba presencia. Así que debatiéndose entre el miedo y ser oportuno y el afán por alcanzar una actividad que consideraba casi imposible, no sabía qué partido tomar. También pues ya empezaba a traer regalos, ¿no? Eh, Fueron unas plantas carnosas y que le trajo a Emma, ¿no? Y por el contrario, León una tarde al volver de casa pues encontró en su cuarto un cobertor de terciopelo y lana con ramas bordadas sobre un fondo pálido que le había regalado Emma, pues. Y todo el mundo sintió curiosidad por aquel regalo que le daba ella, ¿no? Y se preguntaba los motivos, qué motivos tendría Emma para regalarle, pues, algo, ¿no? A, pues, a este chico, ¿no? Y pues, algunos pensaban que era algo, y llegaron a la conclusión que debería ser una amiga, pues, del alma, ¿no? Como una mejor amiga. Pero por el contrario, Emma pues no se preocupaba de preguntarse si realmente amaba a León o no amaba. Pues ella tenía la creencia de que el amor habría de llegar de golpe, entre grandes destellos y fulgores a modo de un huracán de los cielos, que pues que sea algo rápido, ¿no? Que llegara de golpe. Bien, pues la obra pues sigue narrando cómo se sentía pues Emma, ¿no? Se sentía más exigente con la criada, a veces ya eh, quería tener un motivo, hubiera deseado que Charles la maltratara para que ella tuviera un motivo y así se separaran, ¿no? Pero odiarle, pero no, Charles nunca tenía, no sospechaba nada de lo que Emma estaba ya sintiendo, lo que Emma ya empezaba a tener o tener su matrimonio, ¿no? Era como si no le importaba, ¿no? Y fingía, pues, ¿no? Tener. eh, a ratos aquella hipocresía le parecía abominable y entraban tentaciones de fugarse con León, huir donde fuera muy lejos para intentar iniciar una nueva vida, pero cuando pensaba era como si su alma se asomara a un vago precipicio sumido en la oscuridad. Pues no cabe recalcar que en esa época pues no, eh, la infidelidad en la época pues no 19 de la burguesía era pues considerada algo inmoral, ¿no? Es por eso que si ella hacía algo pues la señalaban, ¿no? Como adúltera. Y también pues empezó a desquitar toda su ira, toda su molestia con Bertie, con su hija, ¿no? Pues a veces ella venía a darle cariños, quería que abrazarla, pero Emma pues era muy fría en ese aspecto, ¿no? Y porque su soledad le hacía hacer eso, ¿no? Estar así molesta. Y pues León pues no sentía ya que estaba harto de aquel amor imposible y por eso decide irse pues, ¿no? A, a otro lugar para poder ejercer su estudio de abogado. Pues y tras la partida de León, pues Emma se sintió más depresiva, lloraba, se sentía mal porque pues pensaba en León mucho, ¿no? Pensaba en León mucho y se sentía demasiado triste.
Ya pues en todo ese lapso de que León se fue a ejercer su profesión, ¿no? A estudiar, eh, aparece un tal Rodolfo, pues este se convierte en el amante de Emma, y pues se ven a escondidas en las noches, consuman su amor, se entregan a la pasión y es ahí donde ya pues se desenlaza la infidelidad por parte de Emma. Pues en esta relación clandestina, no con su amante, Emma creía que pues ya había encontrado el amor, se sentía enamorada, sentía, pero al mismo tiempo ejercía, ejercía pues unos rasgos de una persona tóxica, ¿no? Que por un momento empezaban a su amante, pues Rodolfo, a aburrirle, ¿no? A sacarle de quicio, por las preguntas que hacía Emma: ¿no me quieres? ¿Qué pasaría si estás con otra mujer? O yo he sido tu única mujer en tu vida, dímelo, repítemelo. Y si no lo repetía, pues ella se sentía insegura, ¿no? Y esto pues a él lo agobiaba. Y tal punto de que pues un día quisieron fugarse, ¿no? Fugar juntos, pero pues Rodolfo no quería eso para su vida, no le engañó como a Emma, porque no iba a criar a un hijo, a Verte, porque pues pretendían huir juntamente con su hija, eh, con Verte, con su hija de Emma, pero este pues decía que no iba a ser loco de tener que criar a una criatura que no era su hijo, no, que no era su hija, pues no. Entonces pues a la final Rodolfo decide irse y abandonar a Emma a través de una carta, pues, y que a través de esa carta pues Emma entra otra vez en depresión, ya no cree en el amor, piensa que su vida pues ya no tiene sentido, y como ella pues lo describe, como, y pues se describe, ¿no? Pues se puede ver implícitamente la infelicidad, ¿no? De aquella persona. Y tras esto pues Charles, al ver esto, y también porque Emma padece una enfermedad, decide llevarle a una ópera, pues donde ahí otra vez se reencuentra con León. Y también cabe recalcar, ¿no? Pues que la criada suya, pues Felicidad, pues no, su criada pues le encubría a darse encuentros con sus amantes, ¿no? Como también se puede ver, ¿no? Le tapaba a su patrona, fiel a su patrona, todas, pues, ¿no? Las cosas que hacía Emma, ¿no? Pues entonces, al saber esto, Emma, con la partida de Rodolfo y cuando la abandonó, pues Emma se sentía culpable, no sabía qué pensar, si sentir humillación o quererlo más por el abandono, pero bueno, pues se sentía así, ¿no? Humillada y al mismo tiempo culpable. Y bien, es ahí, pues, ¿no? Después de 3 años, vuelve en aquella ópera, pues encuentra a León y pues después de 3 años se enciende la pasión entre ellos, ¿no? Emma pues resucita esa pasión que tenía guardada y que la ausencia de Rodolfo le llevó pues a enamorarse más de León, ¿no? Eh, y pues al mismo tiempo también León pues se encontraba pensando en Emma, ¿no? Se sentía súbitamente invadido por el recuerdo de Emma. En donde estaba pues el recuerdo de Emma, en León revivía pues. Entonces cuando se volvieron a encontrar es donde ya pues ponen eh, su, su amor, ya pues clandestino, pues a darse pues, ¿no? Entre ellos. Y es ahí donde pues conversan y pues León le confiesa sus sentimientos a, a Emma, no le dice que sentía pues enamorada desde el primer momento, eh, pero al mismo tiempo ellos sentían pues no que su amor no debía ser y que por el bien de ambos no deberían volverse a ver, ¿no? Ellos al principio confesaban su amor, pero después decían que era lo mejor separarse y no volver a verse más. En uno de los encuentros, pues, ¿no? De León y Emma, pues, se había hecho tarde y pues Emma tenía que volver a su casa, ¿no? Y volvió y se encontró la manera de volver para que, pues, Charles no sospechara. Y pues ella donde dice, ¿no? Que no era que tuviera la obligación de dejar el lugar donde estaba, pero le había prometido a Charles que estaría de vuelta
en Jovi aquella misma noche y él la esperaba, ya que se sentía invadida por el ring, pasividad de que es para las mujeres como una especie de castigo al mismo tiempo, de tributo que tienen que pagar por el adulterio. O sea, ella decía que no sé, ella no estaba preocupada de lo que iba a pensar, sino que pues tenía que hacerlo porque se sentía culpable de lo que había cometido, ¿no? De que tenía que pagar su castigo, aquel adulterio tenía que pagarlo y pues era lo justo para lo que ella pensaba, ¿no? Pues que tenía que pagar el adulterio y que pues tenía que, que fingir que pues se preocupaba y pues lo demás, ¿no? Para que no sospechara también. Pues, y es ahí donde pues eh, Charlie le dice que retomara clases de piano, pero esta le engaña, ¿no? Le engaña de que toma clases de piano, pero se va a ver pues con su amante León para tener encuentros, ¿no? Pasionales. Y al mismo tiempo, pues por otro lado, se ve endeudada y es ahí donde empiezan las deudas en Emma, ¿no? Porque pues ella le gustaba gastar en joyas y pues es allí donde pues entran a deuda y pues esta se endeuda a través de un comerciante de pueblo, ¿no? Un miserable pillo, delincuente responsable y pues causante, se diría, de la muerte de Emma, ¿no? Se llamaba Lex Reux, y pues es ahí donde empieza pues a tener bastantes deudas y que pues no le dicen a Charles, ¿no? Y que ella pues se ve la obligación y es ahí donde ella acude a León y le dice pues no que le ayudara porque ya no tenía pues otra salida de cómo pagar sus deudas, había pedido a varias personas, ¿no? Para que pudieran ayudarlas, pero aún así no le ayudaba, ¿no? Y pues León llegó al punto de que también los mismos las mismas escenas que Emma le hacía a Rodolfo, pues le empezaba a hacer a León, ¿no? Y pues tal que a veces también yo creo que podemos deducir, ¿no? Que pues León también se sentía como que ya fastidiado por las actitudes de Emma, ¿no? De que también se puede decir que era, agrumaba con hacer varias preguntas, ¿no? Que si me quieres, que si no me quieres, si estás con otra mujer y que no estás con otra mujer. Entonces, ya pues ahí empieza, ¿no? A la pedir ayuda a ella, pues, y no recibir de, de León, pues ya es ahí donde ya ninguno de sus amantes, como se dice, le ayudó. Y también pues en una parte de ya la última parte, cuando pues Emma se va a pedir ayuda, ella le dice, pues si yo estuviera en tu lugar ya vería cómo yo lo sacaba. Pero él le responde, ¿pero en dónde? Pues no. Y él le dice de tu despacho y se le quedó mirando. Entonces, una intrepidez diabólica se escapaba de sus pupillas llameantes y entonaba los párpados de una forma sensual y provocativa. Y bajo el nudo imperio de aquella mujer que le estaba empujando a la delincuencia, el joven sintió que le flaqueaban las fuerzas y tuvo miedo. Es como decir que Emma la había eh, empujado a que robe, ¿no? A que roba para que así pueda esto en el despacho robar, para que así pueda pues pagar, ¿no? Entonces es ahí donde León le dice que pues no le espere y que si no llega a las 3 pues que se vaya porque no va a recibir ayuda de él, ¿no? Y es ahí donde pues Emma se suicida yo creo, por una final atroz. Y es ahí donde esto Charles se cerró, se entró en depresión por la muerte de su esposa, ¿no? Y pues la voluntad de él era que se enterrara con el traje de novia, zapatos blancos y una corona, que le colocara el pelo cayéndose sobre los hombros y pues no, era la voluntad de él cómo le entraran a su esposa. Mientras que su hija seguía preguntando por, por su mamá días y días, pero le engañaba, ¿no? Pero hasta que al final se dejó de preguntarse. También se menciona, ¿no? Que Emma estaba enamorado platónicamente, pues, ¿no? De un tal Edgar Largatín y también Justin, empleado de Homais, el joven siempre vivía enamorado platónicamente de Emma, que un día pues en su tumba se encontró, él estaba llorando, pues no, y no sabían por qué, pero finalmente se puede deducir que este joven Justine pues era su amor platónico, era Emma, pues, y Emma pues no lo sabía.
Y bueno, ya en la parte final es donde dice que pues Charles se refugió en la bebida, em, y a las finales pues no, pues Verte paraba encerrado, ¿no? Y la niña pues lo iba a ver, pero al final pues se dio cuenta de que Bovary cayó al suelo y pues estaba muerto, se había muerto, ¿no? Eh, y pues ahí es donde ya termina, termina esta obra, esta novela también, ¿no? Y pues se concluye de que Charles encontró las cartas, ¿no? Encontró las cartas de, de, de sus amantes de Emma, y es donde se dio cuenta de que pues su esposa le había sido infiel, ¿no? También la abuela, Madame Bovary, madre de Charles, murió, el papá de Emma quedó paralítico y pues la niña tuvo que ir al poder de una tía, y es ahí donde pues la niña tuvo que trabajar en una fábrica de hilaturas de algodón para ganarse la vida. Y pues ahí es donde termina este final triste y atroz, ¿no? De que como la infidelidad, la costumbre, la monotonía, o también pues puede llevar a un final no solamente que trajo consecuencias a la familia de Emma, ¿no? O sea, trajo solamente para Emma, sino para la familia de Emma. Y como consecuencia pues la orfandad de, ver, de verte pues, y la vida de que pues llevó, ¿no? Una vida triste, sin padres, y que quién sabe, ¿no? Pues tuvo un final muy triste, ¿no? Y bien, esta obra pues es lo contrario de una obra donde se expresa el romanticismo, donde quizás Emma eh, idealizaba el amor, como hoy en la actualidad muchas mujeres idealizan el amor, tener una matrimonio feliz, hijos, un esposo que la ame, que la quiera, y pues vivir hasta el resto de sus vidas, pero en realidad cuando un matrimonio se vuelve eh, esclavo de la monotonía, de la costumbre, pues es ahí donde se pierde todo desvínculo, y tanto puede ser del hombre como de la mujer, empieza la infidelidad y las consecuencias que traen a sus hijos, pues no, y lo que sufre como si son los hijos, ¿no? Las consecuencias de todo eso, pues su hijo, ¿no? Y pues por otra parte también se hablaba de las decadencias económicas que, que las deudas también, ¿no? Las deudas que tenía Emma, lo que le llevó también a suicidarse, ¿no? Tanta desesperación, tanta soledad. Yo creo que cuando un matrimonio no es feliz, empiezan a haber esas decadencias y al final pues la soledad invade la vida de aquellas personas, y pues algunas han sido eh, esclavas de esa costumbre hasta el fin de sus días, a veces por sacrificio de sus hijos, ¿no? Por sus hijos, pues no te separas por mis hijos, pero a veces tienen que vivir esa vida cruel, ¿no? Por eso que siempre hay que saber con qué personas nos casamos, y estar seguros para no creer que es el amor de nuestras vidas, pero siempre hay que tener esa seguridad, ¿no? Y que escapar antes de tiempo, ¿no? Antes que sea demasiado tarde, ¿no? Es una obra muy bonita que deja enseñanzas, pues, ¿no? Que llaman a la reflexión de esta época también. Muchas gracias.